Siguiente tema, hermanos, en esta serie de los escritos del judaísmo, el título de este tema es el Talmud Mishnah oral y la Mikra Torah escrita. Vamos a tomar el entendimiento del judaísmo y meterlo a la luz de la Biblia, la palabra de Dios, para comprobar si el entendimiento, la interpretación y los escritos del judaísmo, como el Talmud, su Mishnah Torah oral judía, son correctos. Vamos a comprobar si son correctos a la luz de la Biblia, suponiendo que no son fábulas judaicas y tomando lo que el mismo judaísmo dice para dar credibilidad a sus escritos, su interpretación y su doctrina. El judaísmo dice que esa Torah oral judía viene de cuando Moisés juzgaba al pueblo y cuando su suegro Yetro le dice que no está bien lo que hace y que desfallecerá él y el pueblo que estaba con él porque el trabajo era demasiado pesado para él solo y no podría hacerlo él solo. Ahí Yetro le da el consejo de que escoja varones temerosos de Dios y que ponga jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de 10 y que ellos juzguen al pueblo. Todo esto está en Éxodo capítulo 18, versos 14 al 27. Repito, esto es lo que dicen ellos y nosotros solo estamos tomando lo que dicen ellos para verlo a la luz de la Biblia. No es así, pero lo tomamos como ellos lo manejan para evidenciarlo a la luz de la Biblia, de la palabra de Dios. Y sí, ciertamente el pueblo se iba con Moisés para consultar a Dios y Moisés declaraba las ordenanzas de Dios y sus leyes. Pero aparte de esto, Moisés también daba permisiones que solo salían de él, no de la boca de Dios, no como mandamiento de Dios. En el Talmud dice que iban a Moisés para saber qué oración hacer para cada cosa, como por la comida. Incluso Moisés daba permisiones de dónde podían construir ventanas en sus casas. Es claro que eso ya no se necesita hoy. Y es aquí donde ellos también deberían interpretar con el contexto cultural e histórico, pero parece que exigen el contexto cultural e histórico solo cuando a su doctrina, a su creencia e interpretación convienen. El tiempo y la cultura hoy son muy diferentes. Si hoy construimos una casa, no necesitamos consultar a Dios para saber dónde sí puedo y dónde no puedo poner una ventana, porque el judaísmo dice que todas estas cosas Moisés las consultaba con Dios, pero no es así y lo vamos a comprobar con la Torá y la Biblia. ¿Se imaginan estar consultando a Dios para hacer una ventana cada que construían una casa? Claro que no. Moisés juzgaba y daba permisiones para hacer estas cosas, con lo que, repito, estas eran permisiones de Moisés, no eran mandamientos de Dios. Solo era un ser humano juzgando, y no hago menos a Moisés. Sí, si quieren, bendita sea su memoria y la paz sea con él. No lo hago menos. Pero si lo hacen más de lo que es, ya estarán cayendo en idolatría hacia Moisés, igual que como se cae en idolatría a cualquier otro santo. Moisés sí era solo un hombre mortal, el más santo, el más entregado a Dios, el más consagrado, único. Pero él sí era solo un hombre mortal, no como Cristo, a quien también quieren ver como solo un hombre mortal. Cristo desde su nacimiento no nació como un hombre mortal, no nació como Moisés. Cristo no nació de una relación sexual entre hombre y mujer. Pero claro, esto el judaísmo no lo cree así porque no creen en Cristo ni creen en los escritos del Nuevo Testamento, que es en donde está cómo nació Cristo, nuestro Rey Yeshua. Es entendible que quieran elevar más de lo que deben a Moisés si ellos no tienen a Cristo porque no creen en Él. Pero Cristo tenía el poder de la omnipresencia, como ya lo mostramos en el tema anterior. Moisés es obvio que no tenía ese poder. Quieren poner a Moisés
a la altura de Cristo Yeshua el Mesías, porque para ellos el Mesías nacerá de una relación sexual como un hombre mortal. Desde ahí ya están poniendo a la misma altura a Moisés con Cristo Yeshua el Mesías, desde que a los dos los ven como solo hombres mortales. Y hacen lo mismo cuando quieren interpretar Deuteronomio capítulo 18, verso 18. Ahí dicen que habla solo de dos profetas, de Moisés y de Cristo Yeshua. Pero aquí igual hacen lo mismo que cuando no toman el contexto histórico y cultural, cuando no conviene a su creencia, interpretación y doctrina. Aquí igual no toman el contexto bíblico en este caso para interpretar. Vea cómo dice el verso 19. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, yo le pediré cuentas. Dios le pedirá cuentas a los que no oyeron solo las palabras de Moisés y de Cristo. Es decir, que Dios no le pedirá cuentas a los que no oyeron sus palabras que habló por medio de Jeremías, de Isaías, de Daniel, Ezequiel, etc. ¿Ve cómo se evidencia la manipulación de la interpretación del judaísmo y de los judaizantes? Dios no le pedirá cuentas a los que no oyeron sus palabras que habló por medio de los demás profetas. Todos los profetas que están en la Biblia hablaron la palabra de Dios. Y claro que Dios nos pedirá cuentas si no oímos sus palabras que habló por medio de todos sus profetas. En esa cita no solo habla de Moisés y de Cristo. Esto según el contexto que está ahí mismo, es el siguiente verso. Y es contexto bíblico, pero lo dicho, si el contexto histórico, bíblico o cultural contradice lo que dijeron sus sabios rabinos, o si contradice su creencia, su entendimiento, su interpretación y su doctrina, entonces ahí no toman el contexto o dicen que no es así. Pero vea qué le dice la Biblia, porque incluso el verso 20, que sigue siendo contexto de ahí mismo y contexto bíblico, el verso 20 dice que los profetas que tuvieran la presunción de hablar palabra en su nombre, a quien Dios no haya mandado hablar, dice, el tal profeta morirá. ¿Cómo puede estar hablando solo de los profetas Moisés y Cristo? Interpretan así por su entendimiento de que el Mesías viene como hombre mortal de una relación sexual entre un hombre del linaje de David y una mujer. Pero este solo es su entendimiento, y con su entendimiento interpretan manipuladamente textos de la Biblia o de la Torá como estos. Y claro, también es entendible porque se cumple lo que les dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versos 14 al 16. El judaísmo y los judaizantes están interpretando con un entendimiento embotado, porque aún hasta el día de hoy, cuando leen la Torá de Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y por esto quieren ver a Moisés como alguien infalible, como alguien que no se equivoca, y como que todo lo que salía de su boca venía de boca de Hashem, dicen ellos. Pero no es así, no de Moisés, pero de Cristo sí. Todo lo que salió de la boca de Cristo sí venía de la boca de Dios. Aquí el problema es que desde 700 años antes de Cristo, el judaísmo y los judaizantes que aprenden del judaísmo no entienden que los sacerdotes del judaísmo y los profetas del judaísmo han estado interpretando la Torá de Moisés con un entendimiento embotado y un velo que no los deja interpretar correctamente la Torá de Moisés. Esto ya lo mostramos en el tema anterior. Desde 700 años antes de Cristo, desde el profeta Oseas,
El judaísmo ya había violado, olvidado y falseado la Torá de Moisés. Y todo lo que salía de la boca de Cristo Yeshua sí venía de la boca de Hashem, porque lo dice Cristo mismo, nuestro Rey, y lo dicen nuestros escritos en los que nosotros creemos, el Nuevo Testamento. Cristo dijo en Juan capítulo 14, verso 10, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí. En el verso 24 dice, la palabra que habéis oído no es mía. La palabra que yo les hablo es del Padre que me envió. En Juan 12, 49, Cristo mismo dice, yo no hablo por mi propia cuenta. Y no hay algo parecido en la Torá que diga esto de Moisés. Tomando el entendimiento del judaísmo, ellos dicen que su Torá Misná oral viene de boca de Hashem, solo porque lo dijo así un rabino hombre, como está en sus escritos donde narra la historia de un hombre que le dice a un rabino que la Misná no les fue dada en el monte Sinaí. El texto dice, una vez, mientras caminaba por el camino, un hombre me encontró y me acompañó en el camino de las mitzvot. Él tenía la Mikra, es la Torah escrita, pero no tenía la Mishnah, esta es la Torah oral judía. Y me dijo, Rabino, la Mikra nos fue dada desde el monte Sinaí, la Mishnah no nos fue dada desde el monte Sinaí. Y yo le respondí, hijo mío, tanto la Mikra como la Mishnah fueron pronunciadas por boca de Hashem, y ya, con que lo haya dicho un rabino, lo dan por verdad, lo creen ciegamente. No caiga usted en eso. Ellos, el judaísmo lo ve así, pero no caiga usted en eso. Ellos están cegados a lo que dicen sus sabios rabinos. No caiga usted en eso. Solo porque lo dijo un sabio rabino hombre, ¿es verdad? Claro que no. Este es el mayor problema del judaísmo. Creen en esos escritos más que en la Torá, siendo que la Torá escrita por Moisés sí es palabra de Dios, y esos, sus escritos, como el que acabamos de leer, son escritos de hombres, sabios y rabinos si usted quiere, pero solo son hombres. Eso no es palabra de Dios. Esto es lo que ellos ya no lo alcanzan a ver, porque luego ellos mismos, el judaísmo, dice que no te alimentes de carroña y de doctrina de hombres, pero es de lo que más se alimentan ellos. Todos los escritos de sus sabios rabinos son escritos de hombres y contienen doctrina de hombre. Y ellos tan se alimentan de eso que creen ciegamente en esos escritos más que en la Torá. Y ya no lo ven precisamente porque creen ciegamente en ello. Y ya no lo ven porque luego dicen que los demás nos alimentamos de doctrinas de hombres, pero ya no ven que eso es precisamente lo que ellos hacen. La Torá que escribió Moisés y toda la Biblia, como ya lo vimos hasta el Nuevo Testamento, donde habló Cristo y dijo que Él habló palabra de Dios, toda la Biblia sí es palabra de Dios, pero lo que dijeron los rabinos sabios no es palabra de Dios, solo es palabra de hombre. Repito, de hombre sabio si usted quiere, pero solo es palabra de hombre. Y en eso el judaísmo cree ciegamente, como si fuera palabra de Dios, pero no es así, no caiga usted en eso. Y siendo así, aún suponiendo que su Torá oral Mishnah viene desde el monte Sinaí, no es verdad que haya sido pronunciada por boca de Hashem. La pronunció la boca de Moisés, no la boca de Hashem. Y repito, solo suponiendo que así fue, porque no fue así, pero estamos tomando su entendimiento. Su Torá oral sería solo pronunciada por boca de Moisés, y en la Torá y en la Biblia podemos comprobar que Moisés daba permisiones que solo salían de su boca, no de la boca de Dios, como cuando Moisés permite dar carta de divorcio a sus mujeres. Esta permisión
solo venía de boca de Moisés, no venía de la boca de Dios. Si esto Moisés lo hubiera consultado con Dios, Moisés no hubiera dado esa permisión, porque Dios le habría dicho lo que dijo Cristo y lo que dice la Torá en Mateo 19, versos 4 y 8, y en la Torá en Génesis 2, 24. Si Moisés hubiera consultado en este asunto a Dios, como dice el judaísmo que en todo asunto consultaba a Dios, si Moisés hubiera consultado a Dios en esto, Dios le hubiera dicho lo que dio como mandamiento en su ley, que es: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y dos serán una sola y misma carne. Y siendo así, Moisés no hubiera podido dar esa permisión, porque también dice el verso 6, lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y en el verso 8 dice, ¿por qué Moisés les dio esta permisión? Sí, claramente dice por la dureza de su corazón, si había una razón para dar esa permisión, pero ahí también dice muy claro, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Vea cómo dice claramente, Moisés permitió. Claramente esta es una permisión de Moisés, porque respecto a esto ya vimos cuál es el mandamiento de Dios, y es que el hombre se separe de sus padres y se una a su mujer, y serán los dos una sola y misma carne. Siendo así, esta permisión de Moisés no salió de la boca de Dios. Ya vimos que salió de la boca de Dios. Y Moisés no consultaba en todo a Dios. Lo estamos viendo en este ejemplo. O consultaba a Dios para saber dónde ponían una ventana al construir sus hogares, pero no consultaba a Dios en esto, en dar carta de divorcio. ¿Qué será más importante? ¿Dónde poner una ventana o dar carta de divorcio a una mujer? Debe ser claro hasta para aquellos que no creen en Cristo ni en el Nuevo Testamento. Moisés tenía que actuar también por él mismo, y así actuó, así dio permisiones como esta que estamos viendo, y siendo así, entonces no todo lo que salió de la boca de Moisés venía de la boca de Dios, de Hashem. Moisés no consultaba para todo a Dios, y Moisés sí se equivocó. Si no, entonces, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? ¿No fue por una equivocación de él? Claro que sí. Y repito, la paz sea con él, y si quiere, bendita sea su memoria. Y era único Moisés. Pero con todo y esto, Moisés se equivocó como el hombre mortal que fue. No querer ver errores o equivocaciones en Moisés es idolatría, es querer ver a alguien infalible. Pero repito, ¿por qué Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra prometida si no fue por una equivocación de él? Porque otra permisión que vemos de Moisés está en Éxodo 21:10, donde él permite que se tenga más de una mujer. Ya vimos que Dios le dijo al hombre como mandamiento, te unirás a tu mujer, no dice a tus mujeres, pero viene Moisés, da esta permisión, donde sí puedes tomar más de una mujer, e incluso aquí él, Moisés, da 3 mandamientos para esta permisión. 1, no disminuyas su alimento. 2, no disminuyas su vestido. Y 3, no disminuyas el deber conyugal. Y repito, ya vimos cuál es el mandamiento de Dios respecto a esto. El hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y los dos, repito, dos serán una sola carne. Pero si tomas más de una mujer ya no son dos. Y Moisés permitía esto. Si el mandamiento de Dios fue que dos fueran una sola carne, ¿usted cree que Dios después daría mandamientos por si tomabas a otra mujer? Es claro que no.
Esto era permisión de Moisés, y los 3 mandamientos dados ahí también son dados por Moisés, no por boca de Hashem. Por esto, Cristo después viene a dar su Torá, la Torá del Mesías, donde quita estas permisiones de Moisés, como lo acabamos de ver, donde Cristo les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés permitió dar carta de divorcio o de repudio. Cristo quita esto diciendo, pero en el principio no fue así. El mandamiento de mi Padre Dios fue, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Repito, 2 serán una sola carne. Con esto, Cristo restablece el mandamiento de Dios que se dio desde el principio y quita la permisión de Moisés. Cristo corrige y da la interpretación correcta de la Torá de Dios. Por esto, en Juan capítulo 1, verso 17 dice, la ley, la Torá, por medio de Moisés fue dada, sí, pero la gracia y la verdad de esa Torá vinieron por medio de Cristo. Cristo trajo la verdad de la Torá de Dios y añadió su Torá, la Torá del Mesías, que no quita la ley, que no quita la Torá que escribió Moisés. Por el contrario, añade mandamientos, como lo estamos viendo aquí. Aquí añade un mandamiento, la Torá del Mesías, y el mandamiento que añade la Torá del Mesías es: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Esto no está como mandamiento en la Torá que escribió Moisés, pero sí está en la Torá del Mesías. Y muchos, aunque no crean en la Torá del Mesías, la cumplen sin darse cuenta. Ya lo hemos mostrado en otros estudios, como cuando cumplen los mandamientos de la Torá del Mesías para celebrar Pesaj. Y aquí estamos viendo también qué mandamiento cumplen sin darse cuenta, que es tener una sola mujer. Si solo se guiara con la Torá escrita por Moisés, sí podría tener más de una mujer, si tiene la solvencia económica para proveerles vestido, comida y deber conyugal. Cumplen el tener una sola mujer, cumplen la corrección que trajo la Torá del Mesías, pero dicen que no la cumplen. No creen en la Torá del Mesías, pero la cumplen sin darse cuenta. De hecho, en algunos países con religiones que obviamente no creen en el Nuevo Testamento ni en Cristo, en esos países, por ejemplo, algunos países árabes, aún pueden tener más de una mujer mientras la puedan mantener, porque cumplen solo con la Torá de Moisés. Y para ellos no está mal, porque están cumpliendo con la Torá de Moisés, aún y tengan más de una mujer. Así debería ser para usted. Si no lo hace, es porque cumple con la Torá del Mesías, pero dice no cumplirla, ni siquiera cree en la Torá del Mesías, pero no tiene más de una mujer, ¿verdad? Pues con eso déjeme le digo que está cumpliendo la Torá del Mesías, la corrección que la Torá del Mesías vino a hacer a las permisiones de Moisés, no a la Torá de Dios. La Torá de Dios no necesita correcciones. Y la Torá del Mesías no vino a quitar ningún solo mandamiento de la Torá de Dios, pero sí las permisiones de Moisés. El judaísmo, para cosas como estas, sacan 13 reglas para interpretar la Torá que dicen ellos que las enseñó Moisés desde el monte Sinaí. Pero esto tampoco es verdad. Pero como ya lo vimos también, basta con que diga algo uno de sus sabios rabinos en sus escritos o en sus libros y lo dan por verdad. Creen ciegamente en esos hombres sabios rabinos, porque estas 13 reglas, sus sabios rabinos dijeron que las enseñó Moisés y con eso les es suficiente a ellos para creerlo ciegamente, sin dudar, pero sobre todo sin investigar, porque esas 13 reglas las inventó el rabí Ismael, que vivió del año 100 al año 170 después de Cristo. ¿Cómo las pudo haber enseñado Moisés si fueron inventadas 100 años después de Cristo por el rabí Ismael?
Y el Talmud habla de Cristo, habla muy mal de Cristo. Como lo vimos en el tema anterior, dice que es hijo de fornicación y adulterio. De hecho, en ese escrito, en el Talmud, lo comparan con Balaam. Dice que no hay razón para que ellos se sientan avergonzados de haber ejecutado a un blasfemo e idólatra. Lo llaman ahí Jesús. Dice, merecía la muerte. Él recibió lo que merecía. También dice, él era un blasfemo e idólatra, y aunque a los romanos no les importaba, nosotros insistimos, hablando de ellos mismos, del judaísmo, de los judíos, dice, nosotros insistimos en que él recibiera lo que merecía. Dice, hasta convencimos al gobernador romano, o más precisamente lo forzamos a aceptar a que ese hereje e impostor necesitaba ser ejecutado, y estamos orgullosos de ello. Vea cómo dice esos escritos que usted hoy está siguiendo para aprender Torah. Y a pesar de esto, el judaísmo dice que el que los judíos mataron a Jesús es un mito. De hecho, lo llama el mito de que los judíos mataron a Jesús. Pero bendito sea Dios, sus mentiras están saliendo al aire con sus propios escritos, porque esto está en el Talmud. Ahí también dice que Yeshua o Jesús corrompió el judaísmo. Vea lo que está sucediendo. Eso es verdad, pero obviamente es una verdad que ellos no toman para bien, porque sí, Yeshua vino a romper, a corromper la falsa doctrina del judaísmo. Y lo repito, como ya lo hemos dicho en estos temas, no estamos en contra del pueblo judío, los amamos, pero sí estamos en contra de toda religión que está en contra de la verdad, y eso incluye a la religión del judaísmo, a la que ahí mismo en el Talmud dice que Cristo vino a corromper el judaísmo. Dice, y como castigo se encuentra en el infierno quemándose en excremento. ¿Se da cuenta lo que usted está siguiendo hoy para aprender Torah? Ese es el problema, que no se dan cuenta, porque incluso ni aquellos que le enseñan con estos escritos y estas enseñanzas no tienen conocimiento vasto de estos escritos. Ven cosas que les hacen sentido, ven cosas bonitas, cosas que les gustan, y van y se las enseñan a usted. Pero ni los que le enseñan ni usted no conocen realmente los escritos y las enseñanzas del judaísmo. No saben lo que están recibiendo, y ni siquiera los que les están dando esto no saben qué les están dando. Solo conocen parte de los escritos que los fascinan, como a los Gálatas. Conocen parte de esa sabiduría oculta del judaísmo, de ese nivel sod, pero que es sabiduría oculta de hombre, del mundo, terrenal, animal, diabólica. No olvide que Satanás, el diablo, por eso es sabiduría diabólica, no olvide que el diablo usa la verdad para engañar. Pero vea todo lo que dicen los escritos del judaísmo, no vea solo la parte que le hace sentido, la parte que lo maravilla, la parte que lo conecta. Así usted estará abriendo la puerta para que Satanás lo engañe con una parte de verdad, pero no le va a mostrar la otra parte. Esa otra parte es la que no le están mostrando todos aquellos judaizantes que lo están enseñando hoy con porciones, con niveles de interpretación, con gematría, con escritos, midrashim, Talmud, cábala del judaísmo. Y repito, no estamos en contra del pueblo judío, lo amamos, pero de estos escritos, ¿cómo no podríamos estar en contra? Y el que ellos hayan matado a Cristo no es un mito. Lo dicen sus mismos escritos y dicen estar orgullosos de ello. Y además es bíblico. En Hechos, en el capítulo 3, en el verso 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pilato quería dejar libre a Cristo, y el pueblo gritó, crucifícale. En el verso 17 dice,
Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí es claro en decir que esto lo hizo todo el pueblo judío, no solo sus líderes o gobernantes. Y en Mateo, en el capítulo 27, en los versos 22 al 25 dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Yeshua, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, estaba el pueblo judío ahí, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, vea lo que respondió el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pilato sabía que ningún mal había hecho Cristo y le quería dejar en libertad, pero todo el pueblo judío gritaba aún más: crucifícale. Pilato se lavaba las manos y decía: soy inocente de la sangre de este justo. Y todo el pueblo respondió: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sus escritos lo dicen, su Talmud lo dice, la Biblia lo dice, pero ellos siguen queriendo hacer ver como un mito el que ellos crucificaron a Cristo, diciendo que ni siquiera estaban todos los judíos ahí. No necesitan estar ahí todos si los que estuvieron ahí gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y con todo esto que está narrado en el Talmud, esto tuvo que haber sido escrito después de Cristo. ¿Cómo puede venir esto desde Moisés? Sus escritos, su Torá, que dicen que viene desde Moisés. ¿Cómo pueden venir esas 13 reglas para interpretar la Torá desde Moisés? No, ya vimos que el Rabí Ismael inventó esas 13 reglas para interpretar la Torá. Y el Rabí Ismael sí vino 100 años después de Cristo. Entonces, haga un recuento de quiénes está recibiendo enseñanza. Si usted está recibiendo enseñanza con métodos, enseñanzas y escritos del judaísmo, está recibiendo enseñanzas de la Torá, de quienes creen ciegamente en la palabra de hombres, de quienes creen en fábulas judaicas, de quienes tienen un velo y el entendimiento embotado cada que leen la Torá de Moisés. Está recibiendo enseñanzas de quienes no tienen la sabiduría oculta de Dios, porque si lo hubieran tenido, no hubieran crucificado a Cristo. Está recibiendo enseñanzas de quienes, queriendo ser doctores de la Torá, no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Está recibiendo enseñanzas de quienes violaron, olvidaron y falsearon la Torá desde sus profetas y sus sacerdotes. Está recibiendo enseñanzas de quienes son los mentirosos, porque niegan que Yeshua es el Mesías. Está recibiendo enseñanzas de los sabios, a quienes Dios les ocultó las cosas. Todo esto ya lo mostramos en el tema anterior, y de estos son de los que eran cristianos están aprendiendo hoy enseñanzas de la Torá, de los que tienen todo esto y más. El judaísmo tiene muchos errores que son muy claros y son muy evidentes. Y no se trata de señalar los errores de los demás, pero es necesario señalar los errores porque creen ciegamente en lo que son errores claros y evidentes. Hay muchos ejemplos, ya hemos visto en otros temas, como el ejemplo del Rabí Akiva, que nombró como Mesías a Bar Kokhba, y después de la derrota de los judíos, todos los judíos aceptaron que se había equivocado. Bar Kokhba no fue el Mesías nombrado por el Rabí Akiva, pero en todo lo demás que dijo el Rabí Akiva sí creen ciegamente, aunque saben y aceptan que se equivocó. Y el cristianismo hoy para aprender Torá es lo que está utilizando. Esto está peor que no tener sentido. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.